este texto miramos la conclusión o aplicación de este memorable sermón que aquí en Lucas empezó desde el versículo 20. Si usted retrocede desde Lucas 6:20, el Señor da una enseñanza, la conocida como el Sermón del Monte, sea exactamente la misma que está registrada en Mateo, o sea esta otra enseñanza. No necesariamente debemos creer que el Señor Jesucristo predicó solo una vez el Sermón del Monte, sino hacía parte de su enseñanza, así que sea la misma en forma resumida o no, entramos aquí a la conclusión o aplicación de este sermón. Él es el maestro por excelencia, Él es el gran predicador por excelencia. ¿Y qué esperaríamos después de un gran sermón? Pues una gran aplicación. ¿Qué ibas a hacer con las palabras que acabas de escuchar en este sermón? ¿Qué ibas a hacer con aquello que acabaste de escuchar? Qué linda experiencia estar sentado a los pies del Señor Jesucristo. Debió ser una de las experiencias más maravillosas escuchar las enseñanzas de la misma palabra encarnada de Dios, llegando con poder y autoridad a nuestras o a las almas que la escucharon por primera vez. Pero ¿qué ibas a hacer con aquellas enseñanzas del Señor Jesucristo? Y aquí es cuando el predicador no espera que la gente se asombre de lo que escuchó, ni tenga la misma actitud del individuo que le gusta el piano, que va y escucha un concierto de piano, y mientras escucha el piano, qué experiencia tan maravillosa, tan regocijante, cada vez que ese hombre con sus dedos pisa esas teclas, qué maravilla. Mientras dura el concierto está bajo una experiencia emocional, y cuando termina, ¿qué tiene que ver el concierto con su vida práctica? Absolutamente nada. Y el Señor no desea que los que escuchan su palabra tengan esa misma experiencia. Qué lindo, qué bueno, qué palabras, qué verdades, qué armonía, qué bueno, qué loable si todos hiciéramos esto. Y cuando el Señor cerraba la boca, Él no esperaba que los que escucharon se dieran la vuelta y siguieran con sus vidas de la misma manera. El Señor quiere que reconozcan una verdad. Yo también quiero que la reconozcamos esta mañana, que todos nosotros tomamos una resolución después de cada sermón. Aquí no es que unos toman una resolución y otros no. La verdad es que todos tomamos una resolución después de cada sermón, sea que lo obedezcamos de buena gana para la gloria de Dios, o sea que lo rechacemos, o hagamos el famoso engaño: hoy no lo puedo cumplir, pero postergaré su cumplimiento. Igual, eso es un rechazo a las palabras del Señor, por lo que Él desea que sus escuchas tomen una determinación, pero correcta. Dar la espalda a un sermón también es una determinación, pero es incorrecto. El Señor quiere que sus escuchas tomen una determinación y reconozcan que no hay otro fundamento para hacer su vida, para vivir su vida. No existe un fundamento más seguro, firme y que termine en salvación que escuchar con atención y apoyar su vida sobre la palabra de Dios. Esto exhibirá si uno es un discípulo profesante o un discípulo practicante. Es decir, lo que usted haga con la palabra de Dios después de que la escuche va a revelar si usted es un discípulo profesante, es decir, que solo lo profesa con la boca, o si usted es un discípulo practicante. Y ambas cosas el Señor los selló con consecuencias inherentes, ya sea bendición para el que tomó la palabra de Dios y la puso por obra,
o pérdida, o gran pérdida, o como su palabra en el original lo dice, una mega pérdida. Si lo que usted hace cuando escucha la palabra de Dios es rechazar y negarse a obedecerla. El Señor siempre advirtió acerca de los graves peligros en el camino del seguimiento a Cristo. El Señor nunca engañó a sus discípulos, Él no era un politiquero barato. Haga esto y tendrá tantas cosas, y después le dice, mentira, era para que me diera su voto. El Señor jamás engañó a alguien cuando lo exhortó a seguir. Él siempre fue claro en los términos en que la gente lo debería seguir. Y una de estas cosas que Él advirtió es que el camino del que sigue a Cristo está lleno de peligros. Y uno de los más grandes peligros que enfrenta a alguien que sigue a Cristo es el peligro de ser engañado. Claro, hay mucho peligro de ser engañado por los falsos maestros. Es un peligro que ya vimos, lo sugerimos. Si usted quiere ahondar más, mire este mismo texto en Mateo y se va a dar cuenta que parte de la advertencia está: cuidado con los falsos maestros. Ellos son peligros reales. No es tan fácil como que usted vea en una carretera un cartel que diga peligro derrumbe o no pase. No es obvio. Pues si todos los creyentes miráramos eso así, pues nadie sería engañado por un falso maestro. Lo más complicado del falso maestro es que es un maestro que se ha ganado la confianza y que enseña cosas mortíferas que no van de acuerdo al evangelio. ¿Quiere saber qué tanto es el peligro de caer bajo un falso maestro? Pues piense hoy día lo que está pasando en la mayoría de iglesias o supuestas iglesias. Es una multitud de gente que hoy está siendo engañada. No nos cabrían en toda esta cuadra llena. Hermanos, no caben en un estadio aquí, en Bogotá. La gente que hoy perece engañada por un falso maestro, por las comunidades que le predican a la gente lo que ellos quieren escuchar. Así que el peligro del falso maestro no es poco. Mire cuánta gente está en este mismo momento siendo engañada simultáneamente mientras usted y yo nos encontramos escuchando una predicación de la palabra. Pero ¿sabe? El Señor dice que hay un peligro mayor en la vida cristiana y es engañarse a uno mismo. El mayor peligro es que usted mismo sea su propio engañador. ¿Sabe por qué? Porque el falso maestro le habla desde afuera. Nuestro corazón nos habla desde adentro y siempre le vamos a dar la credibilidad a él. Engañarse a sí mismo pensando que es un discípulo cuando en realidad no lo es. Y aquí el Señor pone de manifiesto tal realidad mediante un reproche y mediante una parábola que nos muestra los dos únicos escenarios posibles. Quiera el Señor bendecir este sermón para que advirtamos este peligro y seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Así que primero, el reproche del Señor. El reproche del Señor. En el versículo 46, el Señor, aquí empieza su conclusión del sermón. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor fue muy enfático en este reproche. Quisiéramos pensar, hermanos, ¿qué pudo suscitar el que nuestro bendito Salvador haya dicho estas palabras a quienes le escuchaban? ¿Por qué piensa que el Señor miró a la multitud y les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor ve, es testigo, puede mirar, puede presenciar, puede conocer la existencia de ese tipo de individuo que cree que es un discípulo de Cristo porque es un buen oidor y porque dice las cosas correctas. Escúchese bien. El Señor
conoce que hay un tipo de individuo que lo escucha y es buen oidor y es capaz de decir las cosas correctas. Y se cree que es un discípulo suyo, porque entiende de manera correcta lo que se está predicando, porque entiende de forma racional las palabras de Cristo, porque tiene la capacidad de relacionar cada argumento el uno con el otro, porque razona de una manera apropiada en su mente aquello que escucha. Este es un tipo suficientemente inteligente como para reconocer además que además del Señor Jesucristo no hay otro Señor, no hay otro profeta, no hay otro Mesías, no hay otro maestro. Es tan inteligente y está tan persuadido de la veracidad de las palabras del Señor que no duda en decirle y referirse al Señor así: Señor, Señor, como subordinándose a su señorío, como diciendo: reconozco que tú eres el Señor y yo me someto a ti. Y es tan enfático que ni siquiera le llama Señor, ya reconociendo su autoridad, sino Señor, Señor. Si hay alguien que te ha entendido, si hay alguien que entiende lo que tú enseñas, si hay alguien que puede razonar, entender, mirar, profundizar en tus palabras, soy yo, Señor, Señor. Pero este hombre se engaña a sí mismo por un solo asunto, porque no hace lo que él manda. No importa cuántas palabras lindas salgan de su boca, si puesto en un papel él puede decir: sí, mire, la doctrina dice esto, lo otro. No, un momento, el Señor no quiso decir eso, lo que quiso decir fue esto, y tiene razón. Pero ¿sabe? Se engaña a sí mismo, porque su entendimiento no es más que eso, una comprensión intelectual, quizás una afección emocional, pero nada más. Su declaración del señorío de Cristo es engañosa y lo muestra por la resistencia a obedecer lo que ha escuchado. El reproche del Señor es que algunos que aparentemente son sus seguidores entusiastas y están entre sus seguidores más inteligentes, son falsos discípulos. Porque son solamente oidores. No son ese tipo de personas que evitan escuchar la palabra de Dios. No es ese tipo de persona. Ya usted conoce que al Señor lo miraban de lejos ciertas personas que cuando le escuchaban predicar, hasta luego, se iban. No eran ese tipo de gentes. No era el tipo de escucha que le escuchaba para saber dónde el Señor fallaba para tentarle. No, tampoco era ese tipo de escucha. Era aquel que escuchaba placenteramente, aquel que lograba entender, a diferencia de otros, lo que el Señor estaba enseñando. A veces oía como un entendedor aventajado y piensa que entender es lo mismo que hacer. Piensa que comprender es lo mismo que practicar. Piensa que la inteligencia es lo mismo que la obediencia. Piensa que ser un seguidor intelectual de Cristo es lo mismo que ser un discípulo obediente. Él piensa que sentirse afectado por las enseñanzas del Señor es lo mismo que llevar a cabo las enseñanzas del Señor. El Señor reprocha este engaño como lo haría antes a quienes se confesaban pueblo de Dios. En Malaquías 1:6, el Señor, Dios, nuestro Dios, también reprocha a aquellos que se llamaban su pueblo. Malaquías 1:6, primera parte: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?
Confesar a Cristo como Señor es confesarnos a nosotros como sus esclavos, ¿no es así? Si usted, en el momento que usted le diga al Señor, Señor, le está confesando a Él como Señor, e implícitamente, ¿usted qué se está confesando? Bueno, como su siervo, no como su esclavo intelectual, no como su esclavo emocional, que escucha la orden de su Señor y afirma con la cabeza, pero no mueve ni las manos ni los pies. ¿Qué virtud tiene un trabajador, un empleado, al que usted le diga, hágame un favor, vaya y tráigame ese papel? Y él le diga, sí señor, sí jefe, usted es mi jefe, sí señor, sí señor, sí señor. Pero no va allá, no va allá. Ese hombre tiene que ser echado de su trabajo, porque su sujeción a su puesto es meramente nominal. Él le dice jefe, pero no se comporta como un empleado. Él le dice sí señor, pero no hace lo que se le está ordenando. Y el Señor le dice a su pueblo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Bueno, me llaman padre, ¿y qué? ¿Eso qué representa en sus vidas? Me llaman Señor, ¿dónde está mi temor? En el mismo sentido, Isaías 1, 2 y 3, el Señor, a través del profeta Isaías, hace esta misma afirmación. En el mismo sentido, no son las mismas palabras, pero por supuesto es el mismo sentido. Isaías 1, 2 y 3, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Hay acaso un caso más contradictorio que un hijo que no obedezca? Se supone que todo o el resumen de todas las responsabilidades que un hijo tiene hacia sus padres se resume en ¿qué palabra? Obediencia. Un hijo que no obedezca es como un salvavidas que no sepa nadar, un soldado que no sepa disparar y cosas así. ¿Me hago entender? Es una contradicción de términos. Crié hijos y se rebelaron contra mí. Esto ni siquiera pasa en el ámbito animal. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. ¿Qué es eso, hermanos? Es un mero engaño, una burla. El Señor dice que tal cosa no se evidencia ni en el reino animal. El reproche divino, tanto en el Antiguo Testamento como las palabras del Señor antes de culminar su sermón, es exhortar a aquellos que aparentemente siguen al Señor, lo escuchan con mucho interés, pero se niegan a hacer lo que escuchan, se niegan a poner por obra lo que la palabra de Dios enseña. Esa práctica que llevamos desde antes, de quitar la palabra de Dios y regirnos de acuerdo a nuestro propio pensamiento. Decir, sí, yo entiendo lo que dice la Biblia, pero, y de ahí en adelante, cualquier justificación viene. Lo primero que vimos fue el reproche del Señor. Lo segundo, los dos escenarios, los únicos dos escenarios posibles con los que el Señor nos ilustra, nos muestra, nos sella el significado de esta explicación. Un maravilloso contraste se muestra aquí.
el del verdadero discípulo. Ayúdame con la bebé, por favor. Un maravilloso contraste se muestra aquí, el del verdadero discípulo y aquello que lo evidencia como un verdadero discípulo. Y la realidad de la vida de un creyente que jamás estará exento de pruebas, luchas, ataques, tentaciones y más. Aquí se nos va a mostrar en un escenario lo que es un verdadero discípulo, su evidencia, lo que jamás va a poder evitar, pero se nos va a mostrar el resultado final. El verdadero discípulo jamás será removido. Por otro lado, también se nos va a mostrar lo que caracteriza un falso seguidor o un seguidor profesante. El que cuya profesión de fe solo es verbal, el que no hace y el que cuando viene la prueba de su fe, efectivamente la prueba que evidencia que no había fe y su ruina será grande. Miremos el primero, el verdadero discípulo, el practicante. No el profesante, sino el practicante. Varias son las características de un verdadero discípulo del Señor. Lo más obvio que vemos es que el verdadero discípulo oye la palabra de Dios. Es lo más obvio. El discípulo oye la palabra de Dios. Y aunque oír no es suficiente, oír siempre será necesario. ¿Me hago entender? Aunque oír no es suficiente, oír siempre será necesario. Por supuesto que cuando la Biblia aquí habla de, estamos hablando del ejercicio del oído, ni siquiera del oído con el respectivo movimiento del intelecto. Hermanos, oír así, oír aquí y mover el cerebro es una característica humana. Es más, hasta los animales pueden, de alguna forma, oír por acá y mover su cerebro a algo. Así que no es eso. Hablamos de un oír espiritual, de un oír piadoso, de ese escuchar con gracia, con fe, con piedad, con disposición. Al menos 3 ejemplos yo veo en la Escritura de este tipo de oír. Mateo 13:23. Mire que este es un tipo de oír distinto. ¿Cómo lo sabemos? Porque atrás se nos describen 3 tipos de oír que no resultaron en nada. Pero Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo sabes que es un oír espiritual? Bueno, dice el que oyó y entendió y produjo fruto. ¿Cómo sabes que era un buen oír? Porque produjo fruto. Debes saber que en la parábola tres ejemplos se dieron de gente que oyó también la palabra, pero no entendió. No significa que no entienda estas palabras. Si es un hombre racional, pues va a entender el significado. Es que no entiende de forma espiritual estas palabras. Hebreos 4:2 nos da otra perspectiva y quizá completa nuestro cuadro, que es lo que hace que unos oigan en el sentido espiritual y otros no. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos esta buena nueva no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Dónde está la diferencia? Que hay algunos que escuchan con fe, que escuchan con hambre, escuchan para querer aprender, para hacer la voluntad de Dios, y otros no, y se quedan sin fruto. Y Santiago, el libro siguiente, capítulo 1, del 19 al 21, por esto, Santiago 1, 19 al 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, mire bien, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es el oír espiritual? Uno, cuando usted escucha con fe, con entendimiento espiritual, pero también cuando su escucha viene de la mano de desechar los pecados. Si usted no tiene la disposición, antes de escuchar la palabra de Dios, de hacer lo que ella le ordena, solo porque usted quiere seguir abrazando el pecado, si usted no tiene la disposición de santificarse después de que ha leído la palabra, usted se engaña a usted mismo, porque ¿para qué va a leer la palabra? ¿Simplemente para entender? ¿Darle una palmada al intelecto y decir, bien intelecto, ya veo que sigues funcionando, pero no más? No, hermanos. Desechando toda mentira y abundancia de malicia, recibid la palabra implantada. Si usted previamente no quiere abandonar su pecado y lee la Escritura, se está engañando usted mismo. Usted es un profesante. Usted es un hombre que dice Señor, Señor, pero hasta antes de que el Señor hable, usted ya ha decidido no hacer cualquier cosa que le enseñe. ¿Alguna vez en la experiencia pastoral tenía un espacio que le llamamos algo así como criando hijos para la gloria de Dios? Y yo veía que algunos padres no venían. Así que yo les hablé y les dije, bueno, ustedes tienen hijos, ¿por qué no vienen a la instrucción? Es que no queremos oír. Más información, más responsabilidad. No. Ya tienen la responsabilidad. Así no escuchen nada. Pero mire este tipo de profesante. Desde antes que se le predique, ya ha decidido no obedecer. No tiene fe, ama sus pecados. El creyente, el verdadero creyente, oye de forma espiritual, oye con fe, oye porque desea cambiar. Ahora déjeme enfatizar que no es la disposición de oír y recibir cualquier cosa, no. El Señor no está exaltando a los escuchas, diciéndoles, qué bueno que escuchen cualquier tema religioso, cualquier tema moral, con agrado, qué bueno que sea mente abierta, corazón abierto. No. La roca sobre la que se pone el fundamento de la vida, ¿cuál es? Las palabras de Cristo. No es cualquier tema, no es cualquier tema moral, no es cualquier tema religioso, no es open mind, no. Es la palabra de Cristo. No es virtud saber de cuánta religión, cualquier asunto de moda que hoy esté en boga. No es una virtud decir, mira, yo no me he limitado a la Biblia, yo tengo una perspectiva más grande de la vida. ¿Sabes? Esa no es el fundamento, esa no es la roca. La roca son las palabras de Cristo. Son las sagradas escrituras, es la Biblia. No es la Biblia más mi prudencia. Te invito entonces que tomes un poco de cemento bueno, de buena marca, y a eso ponle azúcar y revuélvelo y levanta tu casa. A ver si tú dices, pero le eché cemento. Sí, pero no es cemento más lo que tú quieras. No es la palabra de Dios más lo que tú quieras. No es la palabra de Dios más tu costumbre. No es la palabra de Dios más tu crianza. No es la palabra de Dios más la psicología, más la cultura. No es la palabra de Dios más como tú has aprendido a razonar lo que hace que una vida esté firme. No es la Biblia más la sabiduría del mundo. Es la palabra de Dios únicamente. Hermanos, no es más o menos un material parecido al concreto lo que hace una edificación resistente.
Si tú me llegas con, ¿has visto la consistencia de la harina y la consistencia del cemento? A veces parecen, ¿no? Tú me dices, ¿cuál es el problema? Pues pintemos eso de gris. No es el parecido al cemento. No es que se parezca. No es su parecido con el acero lo que hace que las varillas de una construcción soporten el peso. No es el parecido a un terreno firme sobre lo que se construye. Es asombroso ver cómo los creyentes profesantes viven con una mezcla de Biblia más su propia inteligencia. Biblia más sus razonamientos. Escucha esta sentencia de la Escritura. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso está en Hechos 20:32. El apóstol Pablo, ¿a qué encomendó a la iglesia? Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No dijo a Dios, la palabra, su cultura, su razonamiento, su crianza, su idiosincrasia. No, a Dios y a la palabra. Si no es eso, no hay ningún fundamento. ¿Ya ve por qué es un buen oyente? 1, porque oye bien. 2, porque se asienta en la palabra de Dios. Pero este creyente no se queda así. La palabra nos dice que este hombre cavó y ahondó. Piense un momento. ¿A qué hará referencia el Señor con aquel hombre que cavó y ahondó? ¿Eso que tiene que ver con el entendimiento de la palabra de Dios? Bien. Aquí hace referencia a ese oír con interés, con esmero, con dedicación, que nos lleva a profundizar, escudriñar, indagar y meditar. Hermanos, no es la palabra leída la que aprovecha, es la palabra meditada, es la palabra profundizada, es la palabra sobre la que se ora, se estudia, se escudriña. Esa es la que aprovecha. ¿Conoce usted gente que no es discípulo de Cristo y lee la Biblia? Sí, sí. No es la palabra leída la que hace bien al alma. Cavó y ahondó significa que el hombre se tomó en serio eso de construir. Él no simplemente dijo, terreno bueno, materiales buenos, pues edifiquemos como sea. No, él dijo, aun cuando todo esto esté bueno, yo necesito ir al fondo, a cavar profundamente. Hermano, el buen oidor, el discípulo del Señor, el practicante, no se queda con leer la Biblia. Él medita, él considera, él profundiza, él ora sobre eso. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez decir, escudriñáis la, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sea una orden o sea una afirmación, para nuestro caso es lo mismo. La palabra de Dios avala que las Escrituras deben ser escudriñadas. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la palabra de Dios no debe quitar nuestras almas. La palabra de Dios debe permanecer en nuestras almas. No deben ser visitantes ocasionales. No debe ser ese bombillito que se prende de vez en cuando no sabemos qué hacer. No. La palabra de Dios debe ser esa agua donde el pez nada. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos textos que nos señalan la verdad de cavar profundo, de ahondar sobre la palabra de Dios y así tener una vida de seguimiento a Cristo más robusta, firme y estable. ¿Acaba todo allí? No acaba allí. El verdadero discípulo no busca entender para saber más como un fin en sí mismo. No busca solo acrecentar su intelecto, no. Él desea saber más para hacer más.
Desea saber mejor para practicar mejor. Desea profundizar para obedecer con más sabiduría y precisión. Desea entender más para que Dios le muestre más caminos de obediencia. Hacer la voluntad de Dios es su fin. Como afirma el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Note el asunto, su ley estaba en su corazón, y él quería obedecer todo aquello que la ley le mostrara. En Esdras capítulo 7, versículo 10, dice la palabra, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, no conocemos para ganar debates, no entendemos para mirar con desprecio a otros que no entienden como nosotros. No entendemos para fiarnos de nuestro propio conocimiento. Conocemos más para andar más y mejor en sus caminos. Y cuando vengan las vicisitudes inherentes a esta vida, sea tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, usted va a sufrir sus rigores, pero quedará firme, quedará firme. Y aun cuando vengan los rigores de la muerte, de la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, o cualquier otra cosa creada, nada podrá separarle del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Nada. Este es el practicante, el profesante, el falso discípulo que dice la Biblia como segundo. Para nuestro asombro, el profesante también oye la palabra de Dios. Muchas veces hasta se muestra interesado, a veces hasta conmovido. Pero eso no es prueba de nada. Les recuerdo que Herodes, dice la Biblia, le gustaba escuchar a Juan Bautista. Era un hombre adúltero, homicida, y mandó matar a Juan. ¿Usted cree que sentirse emocionalmente afectado después de cada predicación, eso es la prueba de que usted es un buen discípulo del Señor? Hermanos que dicen, qué sermón, pastor, para salir a vivir como bien les viene en su mente, para nunca ajustarse a lo que escuchan en un sermón. No lo hacen. Gracias, pastor, buen sermón, pero no lo voy a practicar, no es mi intención. Gracias, ahora entiendo más las doctrinas, pero no estoy dispuesto a hacer lo que se me ha exhortado a hacer. El discípulo profesante, el que solo lo es de labios, no tiene como anhelo de su vida adaptar su vida a las enseñanzas del Señor. No ha empezado esta procura de entender la palabra de Dios buscando un cambio radical en su sistema de vida, no. Él no quiere que su estructura de pensamiento sea tocada. Él no quiere que sus costumbres sean tocadas. No ha visto su visión de la vida afectada y no quiere que la palabra se entremeta en su visión particular de la vida. Él no quiere que sus propósitos sean alterados por la palabra de Dios. Él no quiere que Dios meta su dedo en sus anhelos. Y aunque escuche buena enseñanza, él va a seguir viviendo de acuerdo a su voluntad. Es un tipo de oyente superficial. En Mateo 13, 18 al 22, en la parábola de los terrenos, como ya lo hemos dicho, note usted: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino.
y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, ¿sí ve? 2 veces. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ah, qué buen sermón! ¡Qué buena palabra! Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, sí, sus ánimos de probar el mundo, eso ahoga la palabra y se hace infructuosa. De los 4 terrenos aquí descritos, 3 de ellos fueron oidores. ¿No tiembla? ¿No tiembla al saber esto? Si eso lo colocáramos en una estadística, no es la aplicación, por supuesto. El Señor no quería enseñarnos aquí estadísticas, ¿no? Pero si eso fuera real, significa que 1 de cada 4 aquí va a ser la voluntad de Dios y 3 de 4 van a irse para hacer lo que ya han querido hacer desde antes del sermón. Usted no tiembla bajo un texto así. No hay sensibilidad en su alma. Usted puede ser un buen oidor, un oidor inteligente. Eso no lo convierte en un discípulo practicante. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En otras palabras, le diríamos a este hombre insensato: bueno, ¿y con qué fin se puso frente al espejo? ¿Cuál era su fin? ¿Su fin no era acaso mirar que estaba mal y arreglar su apariencia? Pero si simplemente se miró que estaba desarreglado y siguió andando por el camino, ¿de qué le sirvió pararse frente al espejo? Así es el que escucha y no pone por obra. Es decir, ¿de qué le sirve esto? ¿Para qué le sirve este conocimiento? Eso es necedad, autoengaño, liviandad. Oír las enseñanzas del Señor, pero no tener ánimo, la intención de seguir lo que se enseña. Si eso ocurre, el individuo es un discípulo profesante, es un falso discípulo que está autoengañado y probablemente también sea un engañador, ya que el buen oidor también es buen hablador y sabe explicar, sabe exponer, sabe mirar por categorías, y muchos lo seguirán en sus disoluciones. Su ánimo de aprender no es el mismo para hacer. Su disposición intelectual no es la misma que tiene en su voluntad. El amor por el conocimiento no es el mismo que el amor por la obediencia. El asombro que siente cuando escucha no se traduce en piedad viva ni en actos concretos de obediencia. Yo le pregunto, ¿ha visto usted a alguien justificar su desobediencia a la palabra de Dios? Es uno de los cuadros más lamentables que usted puede ver. Más lamentables que usted puede ver. Escuchar a un supuesto cristiano justificar sus desobediencias a la palabra de Dios y muchas veces hasta usando la Biblia para justificar su desobediencia a la palabra de Dios. Dirá que eso no es lo que quiere decir la Biblia. No, eso no es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué es? No sé, pero eso no. Que eso no era para esta cultura, que era para esa cultura. Quizá le diga que debe haber otra explicación. Quizá también le diga algo más piadoso. Yo sí quiero obedecer, pero después. Que las enseñanzas que se dan son muy duras. ¿Quién las puede escuchar? Que eso que dicen en la iglesia es muy difícil hacer. O que es machista,
o que es feminista, o que es legalista. Dirá, yo he estado en muchas iglesias y es la primera vez que escucho esta explicación. Dirá, Dios conoce mi corazón. En esa relación personal que tengo con Dios, tenemos acuerdos especiales que no me exigen que haga lo que me están enseñando, y más, y más, y más, y más. Eso es ser profesante, hermanos y amigos. Ese no es ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que ordeno. ¿Y sabes qué dice la palabra? Cuando vengan los asuntos inherentes a la vida, flaqueará, se desanimará, se apartará, cuestionará, se deprimirá, abandonará, justificará más desobediencias y sufrirá una mega destrucción, porque en las palabras de Cristo estaban incluidas hasta el fin eterno. Hasta el fin eterno. Será muy grande su ruina, muy grande su ruina, muy grande su ruina. Un alto precio pagado por engañarse a sí mismo. Un alto precio por negarse a hacer la voluntad del Dios que usted decía servir. El conocimiento de la palabra de Dios siempre generará responsabilidad, siempre. ¿Qué harás con este sermón? ¿Qué harás con este sermón? Por último, hermanos, déjeme sintetizar esto en una aplicación. La enseñanza es muy obvia. Hay que ser un buen oidor, por supuesto, pero hay que ser hacedor de la palabra de Dios. Oír está bien, es indispensable, pero no es suficiente. Ahora déjame preguntarte a ti, hermano, a ti, amigo, ¿qué haces con las enseñanzas que recibes de la palabra de Dios? ¿Estás luchando en un día como hoy, en un momento como este, en tu mente diciendo, yo quiero obedecer? Señor, dame la manera de hacerlo. Eso que dijo el predicador es cierto, pero quiero hacer tu voluntad. Quizá hayas apuntado en tu propio cuaderno con un asterisco al lado diciendo, orar por esto y lo otro. Quizá hayas apuntado allí para no olvidar trabajar en esto. Quizá tu lucha en medio de un sermón sea, quiero entender porque quiero practicar. O quizá tu lucha se pueda discernir de esta manera, que mientras has estado escuchando palabra a palabra este sermón, has estado elaborando otro argumento más para no obedecer. Estos 50 minutos que he estado aquí de pie han sido los 50 minutos más miserables que has pasado, porque estás elaborando un nuevo argumento, estás reforzando el que ya tenías para poder concluir y salir de esa puerta con la cabeza en alto para no obedecer y sentirte tranquilo con tu conciencia y poder dormir esta noche tranquilo y seguir mirando a los ojos al pueblo de Dios. Y puedes decir, esto es el predicador, pero te predica otro y tampoco lo haces. Es el tema, pero te tocan el otro y tampoco lo haces. Es mi providencia, pero Dios te la quita y sigues en lo mismo. Pasa el tiempo y tú te justificas. Es el esposo que tengo, es la esposa que tenga, es la iglesia que me tocó, es la distancia, es el frío, es la vejez, es la juventud. ¿Y sabes? De los escenarios más horribles que hay es estar escuchando un sermón y estar trabajando arduamente
para poderte zafar de la responsabilidad que ahora ya tienes sobre tu hombro. Ya la tienes. Aun si no hubieses escuchado este sermón, pero ahora lo has escuchado, ahora tienes más responsabilidad. ¿Estás pensando cómo justificar tu pecado mientras escuchas las palabras de Cristo? ¿Estás razonando qué debes pensar, qué cosa debes convencerte a ti mismo para no hacer lo que se te enseña? Quizá la mejor salida sea acumular resentimiento con quien te enseña. Eso mata todo, ¿verdad? Eso lo mata todo y te libra de la responsabilidad de obedecer. Porque cuando te venga ese pensamiento que debes obedecer, fácil tú dices, pero es que el predicador que tenemos es bravo. Y te deshaces de eso. ¿Estás buscando alternativas a la obediencia verdadera que calmen tu conciencia? Hace algún tiempo, a un grupo de maestros les dio por hacer una actividad con niños, acampando con ellos. Y entonces todos debían llevar su colchoneta, ¿verdad? Y ahí usted conoce quién está entrenado o no para la obediencia. Muchachos, estamos aquí, vamos a colocar las carpas en este sentido. Y hubo uno que la colocó en otro sentido. Pero usted dijo que colocáramos las colchonetas. Sí, amigo. Pero también dijimos de una manera especial. Se la colocó al revés, para que donde todos tienen la cabeza, él ponga los pies. ¿Me hago entender? Eso es buscar alternativas, no para obedecer. Es buscar alternativas para desobedecer. Mira, eso traducido a nuestra iglesia es hermano. La iglesia debe orar junta. Yo he escuchado de largo y de ancho todas las justificaciones que hay. Cuando tú estabas en el carismatismo, si te decían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, allí estabas, escuchando a un falso maestro, arrodillándote a sus enseñanzas. Hoy, semanalmente, 1 hora se dedica a la oración, tienes todas las excusas, todas. Porque tú mismo ya te has convencido de que tu caso es especial. Puede que tu caso sea especial. De hecho, creemos en casos especiales. ¿Pero en serio? ¿En serio? No me digas que mientras escuchas un sermón de oración, tú estás elaborando tu próxima justificación para no hacer esto. O cuando estás escuchando el sermón de los padres, estás buscando tu propia justificación para no obedecer. O cuando estás escuchando un sermón de la cena, de la membresía, estás buscando otra justificación con la cual vas a salir tranquilo con tu conciencia, pero no te fíes de tu corazón. Muchos prefieren tapar sus oídos. ¿Sabes? La cantidad de personas que se ha ido de aquí buscando iglesias que les digan lo que desean es casi igual al número de miembros que tenemos aquí. ¿Es tan fácil hoy? Allá me dicen guardar el día del Señor, voy a buscar una iglesia que no enseñe el día del Señor. ¿Ya te deshaces del mandamiento? Muchos quieren ir a iglesias donde las enseñanzas no sean ni profundas ni aplicadas a sus vidas, donde puedan desobedecer y aún así ser llamados discípulos fieles. Amigos, el estándar yo no lo puse. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Si has sido salvo y Cristo es tu Señor, no solo has recibido la orden de obedecerle, sino la capacidad de hacerlo. Y si no eres un discípulo verdadero, arrepiéntete de no serlo. Arrepiéntete de uno de los más grandes pecados.
ser un discípulo profesante. Arrepiéntete de eso. El Señor es amplio en perdonar aun cualquier hipocresía y engaño. Él es el Salvador de todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Nadie debe perecer como un discípulo profesante. Nadie debe perecer como un discípulo que dice Señor, Señor, y no hace lo que Dios le manda. Sé un discípulo de Cristo, viniendo arrepentido a Él y creyendo. ¿Por qué no venir hoy? ¿Por qué hoy no quebrar de raíz toda justificación por la que no has venido a Cristo? Como desde ya hace mucho tiempo se hubiese esperado. En verdad oramos porque el Señor le bendiga y porque le haga saber su verdadera condición y siga a Cristo en sus términos.